La masacre de los 16 indígenas en los años 60, la masacre de la Rubiera, en la zona de los llanos que colindan con Venezuela, es una historia bastante traumática para el país, que hoy nos permite hablar de este tema por toda su trascendencia en la culturalidad, en la afectación que ha generado esto a lo largo de los años, porque es algo que se viene repitiendo, que se ha repetido en cadena por la violencia que deja precisamente la disputa por los territorios, pero también la situación cultural del país. La masacre de estos 16 indígenas es un reflejo de lo que ha sido la sociedad colombiana desde la República y desde antes de la República con la llegada de la colonización española. Es un tema que se repite, es muy repetitivo, que ataca precisamente el hecho de la diferencia de razas, de culturas, de creencias y costumbres con la que lucha nuestra nación a causa de la colonización precisamente, a causa de los cambios e impactos culturales que tuvo la colonización y que pone a un grupo de la sociedad como un bicho raro. Y en este caso los indígenas han sido vistos como personas a las que hay que ver diferente porque no son civilizados, porque su nivel educativo no es el que se considera normal y sus rituales o ancestralidades son vistas como cosas de brujería, como temas de que no cumplen con el estándar social que hoy tenemos a base de precisamente la llegada de la religión, de la colonización y todo esto. Creo que el tema del mestizaje influyó mucho en este caso de la Rubiera porque es unos llaneros creyéndose superiores a un grupo de indígenas que supuestamente venían a robar, venían con otro pensamiento, hasta llegaron a comprarlos con guerrilleros. O sea, un grupo selecto decidió que debía matarlos porque precisamente eso se les enseñó. Eso lo habían hecho sus abuelos, lo hicieron sus papás y ahora lo hacían ellos. Entonces es una creencia que fue infundada a base de que todo lo que era diferente a ellos, y en este caso los indígenas eran diferentes, era sinónimo de exterminio. Y eso es un exterminio y eso es lo que se ha intentado a lo largo de los últimos años con las comunidades indígenas. Lo ha hecho el narcotráfico, lo ha hecho la minería ilegal, lo ha hecho la extracción de esas culturas, de esas ancestralidades en esos territorios. Es como tratar de llegar a ocupar un espacio que ya pertenece desde hace milenios eh, a la cultura que pertenece a esos indígenas. Creo que hay un tema muy importante cultural, que es los grupos sectarios, las élites, los efectos de poder juegan un papel muy clave en en esta falla cultural, porque es una falla, es un error lo que se hace por el simple hecho de tener un color diferente, un pensamiento diferente. Ocurrió con esos 16 indígenas, pero ha ocurrido con muchas personas que tienen diferente pensamiento político, que tienen un diferente credo, que tienen una diferente posición en la rama de la sociedad y por ese hecho tienen que ser cercenados, marginados, aislados y creo que es un problema cultural porque ocurre con indígenas pero también ocurre con muchas esferas de la sociedad y en muchos territorios, sean las ciudades, sean los pueblos, sean los cascos urbanos, sean las veredas, en muchos sectores ocurre y sigue ocurriendo el tema de hoy no los, tal vez a muchas personas no la masacran físicamente, pero sí las masacran eh, apagándolas, quitándoles voz, quitándoles mérito o tal vez hasta quitándoles sus territorios de manera abrupta con juegos judiciales, con diferentes formas de precisamente que unos crezcan sobre otros, que los efectos de poder y de dominio que ha ocurrido a lo largo
de, de, de la República, esos terratenientes, esos poseedores de grandes extensiones, tengan ese propósito precisamente de acabar con otros para poder crecer ellos. Otro punto que influye mucho es, en el caso de la Rubiera, fue el juego de la justicia. Creo que esto habría sido un caso impune donde no se presente, donde no haya sobrevivientes, pero donde no juegue el papel del buen periodismo, de la buena comunicación, de que un periodista como Germán Castro Caicedo decía contar la historia sin pelos en la lengua y hacerla humana y hacerla visible, pero hacerla muy real. Creo que eso generó un impacto en la sociedad colombiana. Creo que la sociedad del momento pudo conocer la deshumanización de un grupo de personas, pero también reflejar que en muchos territorios ese pensamiento estaba acaudalado, o sea, estaba fuerte, estaba teniendo grandes implicaciones, y que ese mensaje de ese reportaje periodístico y la recaudación de pruebas, que los jueces pudieran hacer las entrevistas, que se reunieran las evidencias, que los fiscales aportaran todas las pruebas de cómo estas personas usaron de la manera más vil una estrategia para asesinar a 16 indígenas indefensos, y que su razón era: es que son menos que nosotros, es que no piensan igual, es que ya tenemos una preconcepción sobre ellos. Creo que ahí es un rol muy importante tanto para la justicia como para el periodismo, que en muchos casos trabajan opuesto, pero en este caso trabajan de la mano. O sea, uno se encarga de dictaminar y el otro se encarga de contarle a la sociedad sobre ese dictamen, pero no solo sobre ese dictamen, sino sobre lo que pasó realmente. Contar la verdad detrás de un hecho que sí conmocionó al país y que tuvo años de, para llegar a un juicio final que precisamente captó la atención de esa parte de la sociedad colombiana. Creo que en el papel comunicativo eh, fue importante, pero también hay un sector o un factor importante de la comunicación rota ahí con estos llaneros. O sea, ¿quién les vendió la idea y por qué se las vendió? ¿De dónde viene? ¿De dónde trasciende que el indígena tenga que ser asesinado o mutilado o apartado o apagado para que ellos tengan que estar bien? Porque el indígena tiene que ser visto como alguien al que hay que ver de lejos. Y eso hoy se sigue viendo en las principales calles de las ciudades, en las principales zonas donde llegan indígenas eh, por diferentes razones, sea violencia, sea destierro, cualquier situación. Hoy son vistos como esas personas a las que hay que mirar de lejos. Creo que eso de a poco ha ido cambiando, pero sigue calando en altas élites, en sitios de poder en donde se considera, en los lugares extremos de pensamiento, que estas personas no deberían tener cierto grado de poder o cierto número de tierras en el meridiano nacional.